Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a la colonización occidental en el Medio Oriente. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. En esta temporada de La Historia detrás de la historia, vamos a hablar del Medio Oriente, esa región tan convulsionada hoy, pero tan interesante. ¿Cuáles son los países que la conforman? ¿Cuál es su historia detrás de estos países y de las personas que le dieron forma a el Medio Oriente de hoy? Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy, luego de hablar de las cruzadas y de todo lo que pasó en el Medio Oriente cuando el Islam empezó a expandirse, vamos a hablar de la colonización occidental, la historia que hay detrás de la llegada de los europeos a esta zona, cuál fue su impacto, por qué es clave todavía para entender el desarrollo y la dependencia que podemos ver en esa región. La colonización europea del mundo islámico empieza en la India, y ahí no estamos hablando necesariamente del mundo islámico, pero en el norte de la India los ingleses empiezan hacia el siglo XIX a mirar lo que estaba pasando en países como Afganistán y todo lo que había al norte, y empiezan a querer llegar hacia esos territorios. Es más, empiezan a competir con los rusos por esos territorios en lo que en el siglo XIX se conoce como el Gran Juego, un juego de ajedrez estratégico, llamémoslo de Risk, Katana, todos esos juegos que nos gustan de estrategia, pero en vida real entre rusos y británicos. Entonces, ahí es cuando podemos empezar a hablar de esta gran colonización. Luego llegan a la península árabe, a Malasia, que es importantísima para el mundo islámico, pero no el Medio Oriente, partes de África y eventualmente al Medio Oriente. A diferencia de la colonización de nuestra América, esta colonización en esta zona empieza solo hacia finales del siglo XVIII y se da durante el siglo XIX, aunque los europeos ya conocían muy bien la zona, como vimos durante las cruzadas. Entonces, ¿qué pasa y por qué llegan tarde? Dije que empezaba en la India, pero realmente si le vamos a poner un punto con fecha y hora de llegada de los europeos, hablemos de Napoleón Bonaparte. Napoleón llega a finales del siglo XVIII, 1798, a Egipto. ¿Por qué llega a Egipto? ¿Qué tenía que hacer Napoleón Bonaparte en Egipto? Pues el señor, que era un poco impaciente y ya quería ser rey, emperador, líder, como se llamara, todavía no tenía muy claro en la cabeza qué, pero que tenía que ser el líder de Francia, decidió que mientras esperaba que cayeran estos cónsules que habían nombrado después del régimen de terror de Robespierre, él tenía que mostrar su valor, su grandeza, su inteligencia. Y decide hacerlo enfrentándose a Gran Bretaña. Gran Bretaña no estaba todavía en Egipto, pero sí dominaba los mares y dominaba todo el mercado de las especies. Otra vez las especies, las mismas que trajeron a Cristóbal Colón a América. Y Gran Bretaña derivaba grandes ganancias de este mercado de especies que venían del lejano oriente y llegaban a través del Medio Oriente, de Egipto, de Turquía, de los otomanes, a Europa. Napoleón decide entonces que se les va a enfrentar y les va a cortar las rutas de acceso al lejano oriente para él poder controlar el mercado de las especies y hacerse rico él y de paso hacer rico a Francia. Esto era lo que pretendía Napoleón Bonaparte, además de establecer una dominación francesa en estos sitios que eran bastante exóticos, porque como les decía, desde Colón el tema de las especies y el oriente ha estado en el imaginario de los grandes líderes europeos. Así, zarpa para el Medio Oriente
logra escaparse a una gran flota de los británicos y captura primero el puerto de Malta, y el 1 de julio, les dije que íbamos a poner fecha, de 1798, desembarca con más de 35.000 soldados franceses en Egipto. Bonaparte se encuentra entonces en un país que es de leyenda, al lado de las pirámides y con una gran historia. Pero esto fue realmente una locura en sus ansias de poder, porque todos los cálculos militares de la época y las estrategias decían que esto era incontrolable, que eso no se podía dar. Y efectivamente, casi lo logra. La batalla de las pirámides contra los mamelucos, los egipcios, duró solo 1 hora. ¿Por qué? Porque es que Napoleón llegaba con cañones, con armas modernas, con rifles, con todo este desarrollo tecnológico del armamento, a un lugar donde peleaban con sables, con espadas y con piedras. Y si bien los mamelucos eran guerreros como ningún otro, aguerridos, empedernidos, tenían armas muy desactualizadas y la tecnología ganó. 1 hora de batalla. Los mamelucos perdieron, pero la guerra en Egipto no para ahí, porque los británicos se despertaron y vieron esto y dijeron, no, ¿cómo así que nos van a cortar este camino de especies? ¿Y qué hicieron? Pues el almirante Nelson cercó a la armada francesa que estaba en Egipto, la destrozó. No necesariamente atacó a Napoleón en Egipto, pero sí a todos sus barcos que estaban anclados. Los quemó, los destrozó, la hizo volar en pedazos a la armada francesa. Y Napoleón y sus soldados quedaron atrapados en Egipto sin poder regresar a Francia, sin poder comunicarse con Francia, porque estaban bloqueados por la gran armada británica. No tenían cómo mandar mensajes, estaban perfectamente bloqueados. Y Napoleón se vio entonces forzado a vivir en Egipto y sobrevivir más que vivir en Egipto. Eventualmente a los 3 años regresa a Francia y se convierte en emperador, pero esa es otra historia. Y si bien no logró su cometido, su paso por Egipto sí fue la gran semilla para la colonización francesa de la zona. No solo trajo numerosos beneficios a la cultura, por ejemplo, la traducción de la piedra Rosetta, hoy en Londres, donde podemos ver en 3 idiomas los jeroglíficos, que era el egipcio, también estaba en griego, y podemos empezar a ver cómo se tradujo y empezar a entender los grandes jeroglíficos egipcios. Muy importante. Entonces, la gran semilla, Napoleón Bonaparte en Egipto. Y eventualmente Francia coloniza Algeria, su gran colonia en África, en 1830, Tunisia en 1881 y Marruecos en 1912. Por su parte, Gran Bretaña sí logra colonizar a Egipto hacia 1880, luego Sudán a finales del siglo 1899 y Italia se queda con Libia en 1911. Era el momento clave para los países árabes. Todos los países para colonizarlos, todos con excepción de Marruecos, habían sido administrados en algún momento por el Imperio Otomano. Pero es que el Imperio Otomano y su capital en Istambul tuvo su apogeo por allá en el siglo XVI con Solimán el Magnífico, cuando llegó hasta Viena, en Europa. Pero 300 años después era lo que en ese momento llamaban el enfermo de Europa, el que ya estaba desahuciado, el que estaba muriéndose y perdía poder día tras día tras día. Esto obviamente lo aprovecharon y lo explotaron los europeos, que además sumaron la idea de nacionalismo y las nuevas necesidades debidas a la revolución industrial, y con todo eso empezaron a mirar codiciosamente la zona y por eso llegaron al Medio Oriente. Francia, como les decía, de los primeros luego Napoleón, en 1830 con Argelia. ¿Y cómo tomaron Argelia? Les cuento. Todo fue por culpa de un abanico muy sencillo, porque luego de una discusión, estaban en Algeria, el enviado del rey Carlos X de Francia y el representante de los otomanes, imperio en decadencia en ese momento en Algeria, el otomán le pega con un abanico al francés y Francia empieza a demandar una reparación de la cual se aprovechan del incidente. Vino una guerra de casi 20 años y se quedan con Argelia. Argelia se convirtió en la colonia de mostrar de los franceses, pero también
en el siglo XX, la que más dolores de cabeza le daría a De Gaulle cuando su independencia. Y así es que empiezan los franceses a llegar, como les decía, Túnez, Marruecos, Egipto por los británicos. Todos estos terrenos ex-otomanes y al borde del Mediterráneo se convirtieron en protectorados franceses y británicos. Realmente solo fueron conquistados entre comillas, porque siempre el país colonizador manejaba así la política exterior y la economía, importantísimo en donde descubrieron petróleo. El petróleo era del país colonizador, pero siempre hubo una administración local paralela con poderes limitados, que fue la base para todos los movimientos independentistas del siglo XX. Movimientos que se dieron después de la Segunda Guerra. Pero antes tenemos que decir rápidamente que es importante hablar de los acuerdos de Sykes-Picot y San Remo de 1920, porque estos fueron los de Sykes-Picot son importantes en papel, los de San Remo se ejecutaron y fueron clave para que Francia se quedara con Siria, Líbano y Gran Bretaña, aquí viene lo importante también, Irak, el petróleo y la zona de Palestina, que en ese momento era Siria, Israel y Jordania de hoy. Es decir, fueron clave para los movimientos que después de independencia dieron pie a estos países que siguen de alguna manera enfrentándose entre ellos. El descubrimiento del petróleo fue clave para Irán, para Irak, para ellos y les aportó nuevos recursos. Pero las excolonias británicas, en lo que hoy en día es Palestina e Israel, fueron y son importantísimas para entender ese mundo convulsionado del Medio Oriente, del que seguiremos hablando en Historias detrás de la historia.